reportaje es todo relato periodístico esencialmente informativo, directo, libre y objetivo. En él se da a conocer un hecho de interés actual, siendo el fruto de una larga investigación apoyada por testimonios de personas relacionadas con su contenido. En el caso de la televisión, un reportaje surge cuando se trata de información elaborada con datos provenientes de declaraciones grabadas de una o varias personas. También se habla de reportaje dentro de un informativo de televisión cuando una noticia queda un poco más larga de lo habitual, por lo que, para definir el reportaje en televisión es mucho más fácil hacerlo en sentido negativo, como lo que no es. El reportaje no es una noticia, tampoco es una entrevista ni una crónica, pero tiene o puede tener elementos de cualquiera de estos géneros. En la televisión los reportajes pueden ser muy variados y suelen durar desde 2 minutos hasta 1 hora. Su finalidad es ampliar los contenidos básicos de una noticia. En cuanto a su estructura, se divide en 3 partes: un principio, un desarrollo y un desenlace. El reportaje se presenta como algo confuso capaz de integrar cualquier posibilidad narrativa. Se puede unir una noticia con una entrevista o declaraciones acotadas en el que no caben valoraciones personales. La entrevista y la encuesta se utilizan como elementos auxiliares en lo que a explicación de hechos se refiere, siendo utilizados solo fragmentos que interesen lo suficiente para poder mostrarse en pantalla. Si bien los orígenes del reportaje datan desde el comienzo de la prensa, fue a partir de la mitad del siglo XIX que realmente surgieron los primeros reportajes, en el sentido moderno de este término. En Estados Unidos, por ejemplo, los periodistas fueron enviados sobre el terreno para seguir de cerca la Guerra de Secesión. En Europa se procedió de manera análoga en los grandes conflictos de entonces, como por ejemplo la Guerra de Crimea y la Campaña de Italia. En esas circunstancias, los fotógrafos seguían a los ejércitos en furgones laboratorio, dando inicio así al periodismo fotográfico. El título de reporter fue utilizado por primera vez en francés en 1866 en la publicación Le Figaro. Poco a poco, los nuevos medios de comunicación permitieron transmitir informaciones cada vez con menos retraso y casi en directo para esa época, llegando finalmente a los reportajes televisivos como los conocemos hoy en día. Es importante que el reportaje tenga voces y testimonios. El reportero deberá aparecer a cuadro en un lugar que se considere apropiado según la investigación realizada. Asimismo, este deberá evitar expresar sus opiniones personales. Todo reportaje debe contener 2 o más puntos de vista de las comunidades o personas envueltas en el tema que se está investigando. Es indispensable grabar tomas de las localizaciones que sean relevantes para los hechos y al mismo tiempo den a conocer un contexto al espectador. Se recomienda acompañar al protagonista con imágenes que faciliten incluir las voces en off sobre el tema que está narrando. Finalmente, un reportaje bueno es aquel que nos dice lo que queremos saber, lo que necesitamos saber y lo que deberíamos saber. Si aún te sientes inseguro con este género periodístico, debe ser porque no cuentas con las suficientes referencias. Es esencial que comiences a consumir diversos reportajes, sin importar que traten temas muy triviales o muy complejos. El objetivo es advertir con detalle la estructura de este tipo de contenido para televisión. Los siguientes ejemplos son ideales para que comiences con dicha misión. Las corresponsalías del país en América narran distintos escenarios donde la COVID-19 hace estragos. Desde las calles de San Salvador hasta el apagón cultural en Buenos Aires. Desde los vendedores ambulantes de México hasta el Brasil anticuarentena, pasando por el encierro sin combustible ni esperanza en Venezuela. Desde las protestas sociales silenciadas en Chile hasta el sacrificio del personal sanitario en Nicaragua. Testimonios que dibujan el mapa del apocalipsis. El 65% de los estadounidenses vive con lo que ganan cada mes sin lograr ahorrar $1. El aumento de cerca del 30% en los precios en los alquileres de las principales ciudades del país, una inflación récord en los últimos 40 años y salarios que no se ajustan al costo de vida han afectado financieramente a la población. Esta realidad ha empujado a muchos a quedarse sin techo o tener que buscar 2 o más empleos para sobrevivir.
Las notas verdes de Juan Carlos Bodoque en el icónico programa chileno 31 Minutos son una demostración clara de que se pueden crear reportajes tanto entretenidos como informativos para el público infantil. Una de las mejores notas es en la que Bodoque ayuda a la abeja llama a volver a su colmena después de que se perdiera. Al llegar allá, aprende más de las abejas y de lo importante que son para la vida en este planeta. Conocer la definición, historia y ejemplos del reportaje televisivo es tan solo la mitad del camino. Para ampliar y rectificar lo aprendido en esta pequeña cápsula, es esencial que comiences a aplicarlo. Sal e investiga nuevos sucesos de interés colectivo. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Brotherhood.